Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. La verdad es que para mí, como profesora de la Universidad de Panamá y también junta directiva del Colegio Nacional de Abogados, y además miembro de la Asociación de Derecho Internacional Privado de Panamá, es un gran honor poderles dar la más cordial bienvenida a este tercer año que estamos celebrando el UNCITRAL LAC Day 2022. Y en esta ocasión, el UNCITRAL LAC Day se está dedicando a las micro y pequeñas empresas, las MIPYMES. La verdad es que no pudiera empezar este seminario virtual sin agradecer a la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por la confianza depositada en la Universidad de Panamá, su Facultad de Derecho, para organizar este evento nuevamente, junto con las organizaciones que nos están apoyando, específicamente el Colegio Nacional de Abogados y la Asociación Derecho Internacional Privado de Panamá. Y para esta versión 2022 vamos a contar con Marianela Bruno, quien es oficial legal de la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CENUDMI. También contaremos como moderador con el profesor Francisco Flores, quien es vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. También el doctor Gilberto Bután se dirigirá a toda la audiencia. Él es el director de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica de la Universidad de Panamá. Contaremos con el profesor José María Lescano, profesor que tiene la Cátedra de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con el licenciado Ángel Filicioto, quien también labora y nos está hoy acompañando desde la Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica de la Universidad de Panamá. Así que bueno, para empezar, vamos a empezar con un video. Perdón, solamente que estoy viendo que se desconectaron. Pareciera que hubieran tenido problemas técnicos. El licenciado Ángel pareciera que hubiera habido un problema con el licenciado. Sí, Francisco. Sí, doctora Jaime, buenos días. Lo que pasa es que se acaba de ir la energía eléctrica. Yo estaba teniendo problemas para entrar. Bueno, como estoy con mi laptop, o sea, yo sí tengo energía todavía, por eso que estoy todavía aquí. Se ha ido la energía eléctrica, creo que eso es lo que ha sucedido. Ah, ok. Sí. Ok. Bueno, entonces, déjeme ver si Sí, yo ya puedo... volverán, hay que confiar que van a regresar pronto. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el licenciado Ángel es quien tenía para proyectar el video. Marianela, si quieres puedes probarlo tú. Bueno, me dan un minutito porque no lo tengo en pantalla, pero A lo ver veo. si es Sí, posible. bienvenida, doctora Bruno, y saludos a todos los que están conectados en este momento. Bueno, después de casi 3 años de pandemia, algunos de estos inconvenientes suelen suceder.
Perfecto, ya la vemos, solo que no la estamos escuchando. Ah, ya regresó Ángel. Si quieres puedes dejar de compartir, Marianela, y entonces... Sí, es que me disculpan que se fue la luz en la oficina y entonces estaba conectándolo con el celular. qué bueno que pudiste regresar, Ángel. Entonces, vamos a proyectar el video de la secretaria general de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la señora Ana Juvan-Brett, quien nos tiene un mensaje. Voy a compartir. Distinguidos miembros de la Academia y futuros líderes en Derecho Mercantil Internacional reciben un cordial mensaje de bienvenida desde la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Mi nombre es Ana Juvan-Brett y soy la secretaria de la Comisión. Es un gran placer y un honor dirigirme a ustedes para darles la bienvenida a esta tercera edición de la jornada de la CNUDMI para América Latina y el Caribe, el Uncitral LAC Day. La segunda edición del Uncitral LAC Day reunió a 27 universidades e instituciones de 20 jurisdicciones y copatrocinó 30 eventos académicos en línea sobre los nuevos textos sobre mediación y arbitraje internacional. El informe final de la segunda edición fue publicado como un documento no oficial en el sitio web del último periodo de sesiones de la Comisión y consultado por las delegaciones que participaron a la Comisión. Agradezco especialmente a aquellas universidades que continúan apoyando al Uncitral LAC Day y organizarán eventos en esta tercera sesión de las jornadas. Y le doy la bienvenida a aquellas universidades que participan por primera vez. Las ediciones del Uncitral LAC Day han ofrecido a los estados y organizaciones asociadas la oportunidad de mostrar lo que habían aportado a la armonización del derecho mercantil internacional en la práctica mediante la utilización de los textos de la CNUDMI según lo expresado por la Comisión. Gracias por vuestro continuo apoyo. Las actividades académicas en el marco del LAC Day son en línea y continúan extendiéndose a más jurisdicciones en la región, incluyendo este año la Universidad de West Indies en el Caribe. Actualmente contamos con la confirmación de eventos organizados en 11 jurisdicciones en la región. Aunque la lista de actividades sigue creciendo todas las semanas, para lo cual los invito a consultar el calendario de actividades publicado en la página web de la CNUDMI. Aliento a los futuros líderes en Derecho Mercantil Internacional a que participen en las actividades académicas en formato virtual organizados en las diferentes jurisdicciones para familiarizarse con la labor legislativa de la CNUDMI y involucrarse con las discusiones que se generen. Atendiendo a buen recibimiento que el Uncitral LAC Day ha tenido en el 2022, el Uncitral Day se organizará en 3 regiones entre los meses de septiembre y diciembre de este año. En Asia-Pacífico, los eventos celebrarán el 10º aniversario del Centro Regional ARCAC y los próximos 10 años de comercio internacional y armonización en Asia-Pacífico. En África, la temática se centrará en la infraestructura legal necesaria para implementar los compromisos de derecho comercial internacional, incluyendo en el Acuerdo de la Área de Libre Comercio
incluyendo la transparencia y el arbitraje inversionista del Estado y la digitalización de la economía. En América Latina y el Caribe, el tema propuesto es un entorno legal propicio para las micro y pequeñas empresas, las MIPYMES, como simplificación de la constitución de sociedades, de la inscripción registral de las empresas, del acceso al crédito y de la insolvencia, incluso en el contexto de la crisis del COVID-19. Las actividades académicas del LACTEI permitirán difundir la colección de herramientas legales de la CNUDMI específicamente desarrolladas para MIPYMES entre las futuras generaciones de líderes de derecho mercantil internacional y resultar la complementariedad con los marcos legales nacionales y los instrumentos legales regionales existentes para MIPYMES. En las actividades académicas a desarrollar en este día, se recomienda un análisis de las recomendaciones legislativas de la CNUDMI sobre las empresas de responsabilidad limitada, la guía legislativa de la CNUDMI sobre los principios fundamentales de un registro de empresas, la ley modelo de la CNUDMI sobre garantías mobiliarias y la guía legislativa de la CNUDMI sobre el régimen de insolvencia y particularmente la quinta parte enfocada en microempresas y pequeñas empresas. Todo este marco legislativo es dedicado específicamente a las MIPYMES. Además, las actividades académicas durante la serie LACTEI 2022 contribuyen y apoyan la discusión sobre cómo los instrumentos de la CNUDMI antes mencionados podrían ser útiles para permitir que las MIPYMES estén preparados en caso de una crisis como la del COVID-19 que justamente hemos atravesado. Como se discutió en el 55 periodo de sesiones de la CNUDMI en julio de este año, los efectos de la pandemia en el derecho mercantil internacional siguen siendo considerables y los instrumentos de la CNUDMI pueden servir de apoyo a los estados en la elaboración de medidas legislativas y de políticas eficaces y a las partes contratantes a encontrar soluciones contractuales en casos de crisis imprevistas a fin de reducir al mínimo las perturbaciones en el comercio, los negocios y las inversiones, así como en los esfuerzos de recuperación posterior. Les deseo que estas discusiones académicas puedan familiarizarlos con la labor que realiza la Comisión en elaborar herramientas legales para mejorar el clima de negocios para las MIPYMES, facilitar el comercio transfronterizo y la cooperación y coordinación regional e internacional, incluso en estado de emergencia. La temática propuesta para el 2022 permitirá, además, conocer un poco más sobre la forma en la cual la labor de la CNUDMI sobre las microempresas y las pequeñas y medianas empresas contribuye al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente las metas 1, fin de la pobreza, la meta 5, igualdad de género, la meta 8, trabajo decente y crecimiento económico, y la meta 9, industria, innovación e infraestructura. Me despido con un saludo especial para las generaciones futuras de líderes en derecho mercantil internacional, los cuales espero un día verlos involucrados en nuestros trabajos legislativos como expertos gubernamentales o miembros de organizaciones internacionales invitadas a participar en nuestro trabajo en calidad de observador. Muchas gracias y lo mejor de los éxitos. Bueno, luego de esta presentación por parte de la Secretaria General de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,
Los dejamos entonces para que puedan disfrutar de este seminario UNCITRAL LAC Day 2022 dedicado a las MIPYME, y le dejo entonces la palabra al moderador, el profesor Francisco Flores. Muy buenos días, doctora Jaime. Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento académico en nombre del Colegio de Abogados de Panamá, doctor Juan Carlos Araúz, su presidente, y en nombre también de la Universidad de Panamá, que está patrocinando este evento. Le damos la más cordial bienvenida. Tenemos en el UNCITRAL Law Day, tenemos varias conferencias y vamos a comenzar presentando a nuestra primera expositora, que es la doctora Marianela Bruno, quien es oficial legal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y que entonces trabaja en la sede principal en Viena. La doctora, pues, de la República Oriental del Uruguay, ha estado trabajando en los últimos años en el tema, pues, de esta codificación y desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional. Entonces, pues, los micrófonos son suyos, doctora Bruno, y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por organizar un evento en el día del UNCITRAL LAC Day, que conmemora el establecimiento de la comisión. Este es también un placer para mí volver a contribuir con las actividades académicas organizadas por la Facultad de Derecho en Panamá. Y Panamá es un miembro de la comisión, un miembro activo, y tenemos el honor de contar con la participación de la señora Jaime en las sesiones del grupo de trabajo, sobre todo las dedicadas al arbitraje internacional. Así que es un placer para nosotros contribuir en la organización de este evento. Para ello quería compartir la pantalla de mi presentación. En ella quería hablarles en primer lugar brevemente de lo que somos, de los textos que van a escuchar, dónde fueron elaborados. Nosotros somos una comisión creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, una comisión legislativa con una especialización en el derecho mercantil internacional. Fuimos establecidas, la comisión fue establecida en 1966, y los días del UNCITRAL LAC Day se realizan en conmemoración de esa fecha del establecimiento y también para acercar en nuestra labor a los futuros líderes en derecho mercantil internacional, que en esta etapa se están formando en la Facultad de Derecho de Panamá, para que cuando salgan a la vida profesional tengan un entendimiento, se familiaricen con la labor de la comisión, y también divulgar nuestra labor entre profesionales y todos aquellos que aplican nuestros textos en su día a día. En el día de hoy vamos a concentrarnos en la colección de textos que se han adoptados por la Comisión para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MIPYME. Para ello, les tengo que decir que desde 2013 la Comisión entendió importante de iniciar una labor legislativa sobre las cuestiones relativas a la reducción de todos los obstáculos jurídicos que afectan a las MIPYMES en todo su ciclo de vida. Y se decidió iniciar por su formación y el establecimiento. Es así que al día de hoy se cuentan con 3 instrumentos existentes, que son guías legislativas, recomendaciones legislativas sobre los principios fundamentales de un registro de empresa, sobre las empresas de responsabilidad limitada y sobre la insolvencia de micro y pequeñas empresas. Como ven, la fecha de adopción es muy reciente y de ahí la necesidad de promover, divulgar y explicar el contenido de ello. También le quería mostrar que la CENUDMI o UNCITRAL ha desarrollado una serie de instrumentos sobre todo la vida o el ciclo de vida de todas las empresas, y algunos de ellos se ha focalizado en las MIPYME.
Con esto quiero decir que contamos con instrumentos legales que van a proporcionar soluciones desde el comienzo de un negocio, un régimen de insolvencia, pasando por la solución de controversias, la ejecución de un contrato o la forma de acceder a mercados a través de medios digitales como es el comercio electrónico. En el día de hoy, uno de los grupos de trabajo de la CENUMI, que es el grupo 1, al cual la CENUMI cuenta con 6 grupos de trabajo, en donde se realizan o elaboran los instrumentos, y en el grupo 1 se está tratando el tema de acceder al crédito a través de garantías mobiliarias, que es basado en un texto existente que tenemos, que es una ley modelo sobre garantías mobiliarias. Y como bien lo decía la secretaria de la CENUMI, todo lo que hacemos cuando es aplicado por los países contribuye al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y un claro ejemplo es cuando se permite o se mejora el ambiente legal para la promoción y la operación de las MIPYMES, atendiendo a la función que estas cumplen en generadoras de empleo. También se está cumpliendo uno de los objetivos de desarrollo sostenible, una meta que mencionaba la secretaria, que es la reducción de la pobreza. Aquí les quería presentar la base de nuestro trabajo legislativo. Cuando los grupos de trabajo que están constituidos por delegados gubernamentales de todos los países miembros de las Naciones Unidas y también de organizaciones internacionales invitadas con una especialización en derecho internacional, lo primero que se trata de identificar son cuáles son los obstáculos que en esa área del derecho se enfrentan a nivel mundial. Y como les decía, el mandato de MIPYME comienza con las cuestiones jurídicas, tratando de reducir los obstáculos que afectan sobre todo a la simplificación del registro, acceso a información y una forma de sociedad simplificada. Y en eso se identificó que lo que había antes de elaborar las recomendaciones eran un sistema no confiable desactualizado del registro, porque se contenía información que no era actualizada. No había posibilidad de acceder en forma transfronteriza. También en cuanto a las formas empresariales, se basaban en modelos de gobernanza tradicionales, formales y jerárquicos, sobre todo inspirados en aquellas sociedades que operan en bolsa o en el mercado público, y también, por ejemplo, un marco neutral en cuanto al género. Y los obstáculos que coincidían con estas dos cuestiones eran que en todo caso las micro, pequeñas y medianas empresas tenían que pagar muchos honorarios, era muy costoso y largo el proceso de poder incorporarse a un sistema formal. Y esa es una de las razones, entre otras, que seguían operando en la informalidad, y de ahí la necesidad de brindarles condiciones para que pudieran operar de una forma más ventajosa, que le diera más beneficios y que a su misma vez promoviera el comercio internacional. Les quería aclarar en primer lugar, y creo que es importante, poder distinguir y poder reconocer por qué hablamos de una guía legislativa y no hablamos de una ley modelo o convención. Como ustedes saben, hay diferentes técnicas para realizar una armonización del derecho, y las técnicas que se ha elegido en estos tres temas que les hablaré el día de hoy son guías legislativas y recomendaciones legislativas, pues permiten una flexibilidad. En realidad lo que estamos hablando en sí son instrumentos legislativos que van a explicar dónde se analizan las diferentes cuestiones jurídicas que se presentan, por ejemplo, en el registro de una empresa, y se van a incluir una serie de recomendaciones legislativas basadas en mejores prácticas internacionales. Y se van a enunciar principios fundamentales y buena práctica aplicable, por ejemplo, en este caso, en los registros de empresa, y se van a describir la forma de lograr un efectivo registro de una empresa,
con diversas cuestiones que se tienen que tener en cuenta. Y es importante destacar también, analizar que desde un punto de vista de redacción legal, se mantiene la neutralidad, pues esto va a permitir a todos aquellos estados que así lo desean incorporar estas recomendaciones, hacerlo independientemente de los estilos o prácticas de redacción local o las políticas legislativas de los estados. Es por eso que los aliento a todos a consultar nuestra página web y leer las recomendaciones, las cuales están formuladas en un lenguaje muy simple y neutro, y están disponibles también en español. El primer instrumento que vamos a hablar el día de hoy es la guía legislativa sobre los principios fundamentales de un registro de empresas, que fue adoptada por la Comisión el 27 de junio del 2018. Y esta guía contiene 58 recomendaciones que van a incluir todos los aspectos relativos al establecimiento y el funcionamiento del registro de una empresa. Y una de las principales características es permitir un acceso a la información en forma simple, que sea fácil para los usuarios, tanto para aquellas empresas que desean registrarse, como aquellos que buscan información de las empresas. Y este es el sitio web donde pueden encontrar la publicación de la guía legislativa. Aquí aparecen las principales características de la guía, sobre los principios fundamentales de un registro de empresas, que se ajusta a las necesidades de las MIPYMES. Y una de las cuestiones que se vio es que una de las recomendaciones es permitir el acceso al registro de empresas sin ninguna discriminación, ya sea por motivos de raza, color, género, idioma, religión o condición política o social. También el fax y el acceso se da al ser gratuita o con una baja tasa de inscripción, y también se recomienda facilitar la búsqueda y extracción de información a través de las fronteras, lo que oficia como una carta de presentación para aquellas micro y pequeñas empresas que necesitan comprobar que existen, que operan, y de esta forma el registro le ofrece esa información. También es un proceso simplificado de registro en donde se recomienda que contar con una ventanilla única, es decir, un único acceso a la información, en donde se puede obtener toda la información por todas las autoridades públicas, porque ustedes saben, una empresa también necesita registrarse en otras divisiones del gobierno por motivos sociales o de impuestos. También en esta guía se alienta a una transición hacia un registro electrónico de empresas. Como vimos durante la pandemia, lo que se privilegió son los medios electrónicos porque permitían poder cumplir con las medidas de distanciamiento social. Y también nos dimos cuenta que la conversión hacia un registro electrónico permite y facilita también el acceso a esta información a través de las fronteras, e integrar también con otros servicios computados de otras divisiones. Otra característica importante es el contar que las empresas se cuente con un identificador único, es decir, un conjunto de características, de letras o de números que permiten identificar a esa empresa a lo largo de toda su vida útil con un mismo código, si podemos decir así. Y eso permite muchas cosas, permite la interoperabilidad con otros operadores comerciales, también permite obtener una información de la empresa más actualizada, y también permite evitar abusos, ¿no? Y que la información siempre sea actualizada. Aquí se presentan beneficios para las MIPYMES, para su consideración, lo que
la adopción de pequeñas recomendaciones y modernización del registro de una empresa, los tantos beneficios que pueden aportar para las MIPYMES, a reducir el costo de formalización, facilitar el acceso a la información y conectarse con otras empresas o emprendedores. Con esto culmino mi parte del primer instrumento y paso al segundo instrumento, que también son recomendaciones legislativas sobre una entidad de responsabilidad limitada. En esto es importante tener en cuenta que estas recomendaciones legislativas, como lo decía en el primer instrumento también, recoge un conjunto de buenas prácticas y principios fundamentales y que se transforman en recomendaciones legislativas sobre la forma en que los estados podrían concebir y reglamentar una forma jurídica simplificada que se aplique a las MIPYMES. El principio orientador de este trabajo legislativo fue pensar primero en lo pequeño, es decir, va a centrarse en las necesidades de las entidades más pequeñas, evitando de esta forma cargas innecesarias. Como ustedes saben, las características principales de las microempresas es que tienen una fuerte dependencia del capital humano. Y hay un escaso número de empleados, generalmente son familiares o amigos muy cercanos, ofrecen una gama limitada de productos y servicios, y no tienen muchos clientes y un volumen reducido de capital. Las recomendaciones legislativas, que son un total de 32, pueden acceder a través de nuestro sitio web. Decimos que se aparta de los modelos jerárquicos y de dirección formal tradicionales, y también detrás de esto se recomienda realizar una reforma recomienda desarrollar un régimen legal separado, solo para atender a las necesidades de las MIPYMES, y que no esté dentro de las reformas de otros modelos ya existentes de sociedades. Aquí tenemos qué es lo que cuáles son las necesidades de las MIPYMES y de qué forma estas son recogidas en las recomendaciones, dándole flexibilidad a los empresarios y libertad contractual para decidir la forma en que se van a gobernar, y también permitir que la forma en la que se gobierne se adopte a la evolución, es decir, en el sentido de si necesitan unirse a otras empresas, si necesitan abrir sucursales en el exterior. También es importante la certeza y protección de los derechos de propiedad que brinda, porque es importante en este caso donde la propiedad personal y la propiedad de los negocios no está definida, entonces la necesidad de brindarle una protección de la responsabilidad. Y aquí la estructura de las recomendaciones, hay disposiciones generales. Como ven, la libertad de contratación, que sean formadas por una o más personas, no se requiere capital mínimo para su constitución. Después tenemos disposiciones obligatorias, que son aquellas en las cuales se recomienda que siempre estén presentes y que se impida que por contratos se pueda pactar algo contrario. Y con esto culmino la presentación del segundo instrumento. Y en cuanto al tercer instrumento, es en el tema de insolvencia de micros y pequeñas empresas. En estas recomendaciones legislativas forma parte de la colección de textos para las MIPYMES, y también forma parte de la colección de textos sobre el régimen de insolvencia. Y esto es importante, pues, en el caso de Panamá, Panamá ha incorporado en su legislación interna la ley modelo sobre la insolvencia transfronteriza. Y eso quería destacar, pues, este conjunto de recomendaciones legislativas, que también se cuenta en nuestro sitio web con una tabla comparativa, puede permitir realizar reformas al adoptar las recomendaciones que son solo para micro y pequeñas empresas.
Y en eso se tiene en cuenta las características principales de un régimen de insolvencia. Está en consonancia con qué son las características que debe tener un régimen de insolvencia simplificado, que sea eficiente para las micro y pequeñas empresas. Y en eso está que los procedimientos procesales tienen que ser eficientes porque los plazos tienen que ser acortados y recomienda una extensión del plazo solo en casos necesarios. También se recomienda poder permitir un acceso temprano al régimen de insolvencia simplificados para las micro y pequeñas empresas. Esto es con la idea de alentar que se disuelvan aquellas empresas que no son viables, pero sí financiar y apoyar a aquellas empresas que son viables para permitirle una reestructura de sus negocios y su gestión. La necesidad de involucrar al deudor en los procedimientos, porque en las microempresas es importante el rol que cumple el deudor en posesión para que permitir seguir ejerciendo el control de los bienes en el funcionamiento diario de la empresa, en la supervisión y asistencia. Y para eso es importante el apoyo y la asistencia de la autoridad competente para permitir que se respete ese equilibrio de derechos entre deudores y acreedores y se impida el abuso del sistema. Y en cuanto a las medidas preventivas de la insolvencia, en las recomendaciones están vinculadas sobre todo a esa necesidad de educar, de asesorar a las micro y pequeñas empresas que no cuentan con los conocimientos necesarios y habilidades para administrar sus negocios, y evitarlas que puedan llegar a casos extremos de insolvencia y rescatarlas antes. También por último a destacar, quería decirles que en esta asistencia a la infraestructura y acceso al financiamiento, es muy importante en las recomendaciones todos los incentivos que se otorgan para permitir una negociación oficiosa, informal, de reestructura de la deuda y permitir un nuevo financiamiento con la adecuada protección para aquellas partes cuyos derechos, puedan verse afectados con este nuevo financiamiento y de esta forma lograr ese equilibrio entre acreedores y deudores y evitar un abuso del sistema. En esto quería hacer una transición y una conexión sobre el 25 aniversario de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza, que este año está cumpliendo 25 años. Tenemos una serie de eventos que los quería invitar para que se puedan seguir. Ellos van a ser en el último día de en la sesión del grupo de trabajo 5, y se va a invitar a jueces para que expliquen cómo se ha aplicado en el ámbito nacional la ley de insolvencia transfronteriza cuando ha sido incorporada por los estados, a profesionales, también se va a hablar de casos que se han dado en la región, y también les invito a consultar el cuadro de concordancia entre las recomendaciones en el texto sobre un régimen de insolvencia efectivo. Y antes de terminar y darle la palabra a los profesores que nos van a explicar del marco nacional en Panamá, quería decir que este evento también contribuye a una labor de investigación a través de las preguntas que se hacen sobre los efectos de la COVID-19 en el derecho mercantil internacional, destinada a responder la pregunta de qué textos de la CENUDMI pueden ser útiles para ayudar a las empresas en una crisis, y de qué manera puede utilizarse para facilitar el comercio digital, pues hemos visto que se ha incrementado la digitalización de las pequeñas y medianas empresas en la región. Y con esto le doy las gracias por la presentación. Espero no haber tomado mucho tiempo, pero querían que tuvieran una síntesis general de los textos que se disponen en la CENUDMI. Muchísimas gracias, doctora Bruno. Muy interesante su ponencia. Definitivamente que nos da un marco de referencia para lo que vamos a abordar a continuación. Y por supuesto reiterarle a la distinguida audiencia que
A través del icono de preguntas y respuestas pueden enviar sus preguntas que las abordaremos al final de la jornada. Y nos toca ahora pues darle la palabra a nuestro siguiente expositor, ya entrando en la parte de la legislación panameña. Vamos a tener a continuación al distinguido colega Ángel Contreras Filicioto, quien es un joven abogado que está trabajando con nosotros en la Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica, y que hizo una tesis o un trabajo de investigación muy interesante sobre la influencia que tiene la inteligencia artificial en los problemas de derecho internacional privado y de la capacidad. Entonces, él nos va a hacer una descripción sucinta y básica de cuál es la situación actual de la legislación de las pequeñas y medianas empresas en el ordenamiento jurídico. Le damos la palabra al licenciado Filicioto Contreras. Muchas gracias, vicedecano. Gracias a mis colegas que me acompañan hoy en la mesa de expositores, a la representante del Citral y a nuestros colegas y estudiantes que nos están viendo desde el otro lado. Mi ponencia de hoy va a ser bastante simple. Va a tocar el tema de la ley de las leyes modelo rectoras de la micro, pequeña y mediana empresa en Panamá, su institución por excelencia que es AMPYME. Luego voy a tocar de una manera también bastante simple qué implicaciones tiene el desarrollo de una empresa en Panamá, qué otras instituciones intervienen, qué otras leyes intervienen, para tener en consideración. La AMPYME también tiene formularios que explican muy detalladamente el proceso de inscripción de una sociedad, o ya sea de una persona natural o de una persona jurídica. Y por último, pues mis recomendaciones y conclusiones como debe ser de una ponencia de un jurista. Ahora bien, las leyes rectoras en Panamá de las micro, pequeñas y medianas empresas es la ley 72 del 2009 y los decretos ejecutivos 145 del 2020 y el decreto ejecutivo 233 de ese mismo año que dictaminó ciertas cosas respecto al COVID. Ahora bien, ¿en qué plano nos encontramos? Bueno, la microempresa sería aquella que factura en Panamá, tiene un ingreso bruto anual inferior a $150,000. La pequeña empresa estaría en el rango de ingreso bruto anual de entre 150,000 un centavo a $1 millón, y la mediana empresa a partir de 1 millón un centavo hasta $2,5 millones. La AMPYME sería la institución que regula las micro, pequeña y mediana empresa en Panamá. Esta busca crear un ambiente más idóneo para estas empresas, además de crear un marco de financiamiento regular, permanente, que facilite el emprendimiento en Panamá. También busca generar empleo, de lo que hablaremos más adelante, y también dar cursos y capacitaciones. La AMPYME tiene un fondo de empresarial que se divide en 4 divisiones, subdivisiones. El primero sería las capacitaciones y cursos. Luego tenemos el fondo de capital semilla. Posteriormente vienen las microfinanzas, que serían microcréditos, y el fondo de garantías. Los cursos y capacitaciones en la AMPYME son gratuitos. A veces requieren estar inscritos, a veces no. La mayoría requieren estar inscritos. En mi indagación me encontré con una grata sorpresa, y es que los cursos de verdad están bastante actualizados, son asincrónicos además, así que se adaptan al horario que tenga el empresario o emprendedor. Y hay que destacar que tienen temas muy innovadores como e-commerce, big data, programación, temas relacionados a blockchain y criptomonedas bastante interesantes. No así las capacitaciones, y esto es una pequeña crítica. No digo que estén mal las capacitaciones que proyectan, ya que las capacitaciones son posibles negocios que la AMPYME promueve o busca proyectar en el emprendedor. Pero sí estaría interesante que en un futuro tomemos estos cursos bastante innovadores en e-commerce y lo pudiéramos transportar a unas capacitaciones para proyectar un negocio dentro del comercio digital, que es lo que se viene dando producto de la pandemia y lo que se va a dar también por la innovación y el uso de la tecnología el día de mañana.
Luego viene el Fondo de Capital Semilla, que hoy está a un máximo de $2.000 según la página oficial de ANPYME. Él tuvo un inicio de un máximo de $1.000. Hay que destacar que esto es un fondo no reembolsable. Es decir, que la ANPYME le da ese fondo al emprendedor y este no está obligado a regresarlo. El fondo puede darse al beneficiario dentro de los $2.000, es decir, que puede darle la ANPYME considerar 500, 700, 1.200, dependiendo de lo que proyecte el negocio y cómo el emprendedor pueda explicar las necesidades que tiene. Para acceder a este fondo, de igual manera hay que estar inscrito en ANPYME. Solo se permite a personas naturales, entre ellos empresarios, emprendedores, unidad económica de subsistencia y unidad económica de acumulación. La primera sería aquellos que pueden solventar sus gastos mínimos o los de su familia, y la unidad económica de acumulación sería aquellos que pueden solventar sus gastos de producción, mas no tienen excedentes. De igual manera, estos se buscan que sean en sectores rurales, indígenas o en determinados sectores económicos importantes para Panamá. Luego vienen las microfinanzas. Las microfinanzas comienzan con el microcrédito. Hoy tiene un máximo de $25.000, ya sea para microempresa o para empresa pequeña, según lo establece la página oficial de ANPYME. Esto puede variar según el momento económico en que se encuentre el país, lo que considere también la autoridad correspondiente. Para acceder a estos fondos, igual manera hay que estar inscrito en ANPYME. Hay que destacar que las inscripciones en ANPYME ya se hacen de manera digital, ya sea de persona natural o persona jurídica, y la inscripción es inmediata. Si no se puede hacer de manera digital, se puede ir personalmente a la institución y presentar, llenar el formulario y presentar la demás documentación. Ahora bien, hay que destacar algo muy importante, y es que los créditos, los microcréditos, no se le darán a aquellos emprendimientos que tengan una repercusión negativa al ambiente y la que altere considerablemente el orden público y las buenas costumbres en Panamá, que serían, por ejemplo, no se le daría un microcrédito a un comercio que se dedique al comercio sexual, por ejemplo. No se le consideraría. Ahora bien, estos créditos tienen una tasa fija de interés. Eso también es muy importante, considerando que en el sistema bancario esto puede variar, en el sistema bancario común. También hay que considerar que sí se tiene en consideración la inflación, y obviamente con lo que se está dando, por ejemplo, en la Reserva Federal de Estados Unidos y en el Banco Central Europeo, obviamente esto tendrá una repercusión negativa hoy, que después de salir de la pandemia tenemos una inflación considerable, pero la tasa de interés se mantiene fija. Y luego tenemos el fondo de garantía. El fondo de garantía, valga la redundancia, busca proteger o garantizar los microcréditos que se den a los emprendedores, ya sea microempresas o pequeñas empresas. En un inicio estuvo en la microempresa un máximo de garantía de $25.000 y un máximo de $50.000 para las pequeñas empresas. Esto cambió con el decreto 233 del 2020, considerando el problema del COVID y el interés de Panamá de que se pudiera invertir y garantizar también los microcréditos que daban las entidades financieras de financiamiento. Entonces se subió el mínimo en el caso de las microempresas a $35.000 y en el caso de las pequeñas empresas a $70.000. Hay que tener en cuenta también que este decreto 233 del 2020 cambió cierta limitación en el uso de los microcréditos. Los microcréditos, al igual que el Fondo de Capital Semilla, tenían una limitación en el uso, y es que solo se debe utilizar estos financiamientos para lo que tenga que ver con las inversiones en materia prima o en bienes muebles o remodelaciones que tengan que ver con el comercio, la empresa que se esté apoyando con este financiamiento.
no se permitía el pago de intereses, de salarios, de indemnizaciones, etcétera. Esto se cambió momentáneamente con el decreto 233 y se permitió ciertos numerales restringidos anteriormente, como sería, por ejemplo, el pago de salarios y de impuestos, que sí se va a permitir con la financiación actualmente y que tendrá, a partir de que se elimine la emergencia nacional, un año a partir de ese momento, y luego volveremos, entre comillas, a la normalidad. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta cuando se desarrolla un emprendimiento, por ejemplo, acá en Panamá? Si bien es cierto, Panamá ha adoptado el ejemplo que nos da UNCITRAL, ha digitalizado muchos procesos de inscripción, realmente todo lo que necesita para inscribirse en una empresa se puede hacer de manera digital a través de Panamá Emprende o Panamá Digital. Inclusive ya contamos con una ventanilla única de emprendimiento que facilita también estos temas. Pero yo sí quisiera considerar que en el futuro, cuando se plantee, no pienso una modificación de la ley, sino una actualización de los procesos que para los pequeños empresarios se les permita, o en general, resolver aquellos conflictos o resolver aquellos problemas que surjan en cualquier institución que corresponda de manera digital. Por ejemplo, como dijo la doctora Marianela Bruno, en las microempresas generalmente son los dueños de la empresa los que trabajan o los familiares. O sea, si tenemos una citación del municipio, para yo poder ir con un pequeño emprendimiento tengo que cerrar el negocio y perder 1 o 2 días hasta que se resuelve el inconveniente. Sería interesante que, como ya hemos avanzado en cuestiones de inscripciones digitales, pudiéramos en un futuro también resolver estos problemas con una reunión por Zoom y partiendo también de la buena fe, de la economía procesal y la seriedad procesal, que se puedan compartir documentos, por supuesto, a través de estas plataformas de igual manera. Hay que entender también que las microempresas en Panamá tienen, además de los beneficios que dije anteriormente, la exoneración del pago de impuestos sobre la renta los primeros 2 años. Esto quiere decir que la ANPYME considera a partir de la inscripción esos primeros 2 años. La ANPYME no considera el tiempo que la empresa estuvo en informalidad. Ahora bien, yo pienso, y citando acá a un gran economista como sería Thomas Sowell, los primeros 5 años de una empresa son fundamentales. Dice Thomas Sowell que el 70% aproximadamente de las empresas quiebran en los primeros 5 años, y yo consideraría que la exoneración del pago de impuestos sobre la renta en los primeros 2 años para la microempresa es bastante ilusorio, considerando que si una empresa tuvo su creación en el 2019, ya perdió la exoneración del pago de impuestos en los primeros 2 años de pandemia, por ejemplo. Yo consideraría que se debería subir a 4 o 5 años, inclusive considerar en la medida de lo posible de exonerar del pago de los impuestos en general a las microempresas. A la pequeña y mediana empresa ya dejaríamos en un siguiente debate si se puede considerar esto, pero las microempresas que están en un rango de $150,000 realmente sería beneficioso para ellos que se preocupen solamente por tener ingresos más que los gastos y que pueda surgir ese emprendimiento. Hay que considerar también que el fin de esto es que las personas se superen económicamente y que puedan mejorar su calidad de vida, puedan mejorar su educación, puedan pagarle el curso de inglés, de francés a sus hijos, puedan tener un tiempo de ocio. Al final, el microemprendimiento no es para acrecentar las arcas del Estado y que después los políticos vengan a hacer más proselitismo en campaña. La idea del microemprendimiento es proyectar a la gente, además de que tengan una verdadera independencia económica y que esto, todo sumado, pueda generar un par de empleos que beneficien al país, que beneficien también el PIB y que consideremos que una persona que económicamente sube de nivel también representaría una disminución del gasto público, considerando que esa persona no va a acceder a los servicios públicos, sino que podrá pagarse servicios privados. Ese sería
el fin que yo considero para las microempresas. Y bueno, yo no pienso generar más discordia por el día de hoy, así que les doy la palabra a mis colegas. Para mí ha sido un honor y un placer estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias, por supuesto, al doctor Bután por la consideración para esta ponencia, a mis colegas que me acompañan en la mesa de expositores, a UNCITRAL por tener siempre en cuenta Panamá, y también felicitarlos porque estas conferencias son realmente muy provechosas, no solo para Panamá, sino para toda la región. Y a mis colegas y estudiantes que nos están viendo desde el otro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, distinguido Ángel Contrafilichiotto. Gracias por su excelente e interesante ponencia. Y bueno, reiterar que las preguntas que tenga bien hacerlas son al final de la última exposición. Continuando con nuestro programa, me corresponde en este momento presentar a mi directo amigo, el doctor José María Lescano Navarro, quien es abogado, profesor de Derecho Comercial y por supuesto tiene una formación impecable de la University City of London en materia comercial, quien nos va a dar sus consideraciones también a un nivel, digamos, sucinto sobre cómo está funcionando el tema en Panamá de la insolvencia. Y entonces, pues, por supuesto, una temática muy importante de todo lo que es el derecho comercial nacional e internacional. Y es para mí un honor y un privilegio, pues, ofrecerle la palabra y presentar al doctor José María Lescano Navarro. Mi querido amigo, los micrófonos son tuyos. Muy buenos días. Muchas gracias, estimado profesor Flores. Antes que nada, ¿me escuchan bastante bien? Sí, porque siempre tengo problemas técnicos con el audio. Como bien ha señalado el profesor Francisco Flores, en la mañana de hoy tengo el honor de presentarles la situación de los procesos concursales de insolvencia en Panamá y los efectos del COVID-2019 sobre la misma. Pero antes de iniciar, quiero agradecer a los miembros de la UNCITRAL, a la doctora Marilis Jaime y a todos los organizadores de este evento por tomarme en cuenta y permitirme este foro para no solamente hablar de una perspectiva académica, pero también presentar opiniones sobre las dificultades que tiene la implementación de leyes modelo, no solamente en Panamá, pero también a nivel regional, es decir, a nivel latinoamericano. Para poder tratar el tema de procesos concursales de insolvencia en Panamá y cómo se ha desarrollado nuestro marco jurídico, vamos a tratar 5 puntos. El primero, el génesis del proceso concursal de insolvencia en Panamá. ¿De dónde viene? Marco jurídico sobre el cual se ha estructurado esta institución jurídica. Como segundo punto, trataré de manera muy breve los principios rectores sobre los cuales se fundan estos procesos concursales de insolvencia, así como también las innovaciones que introduce nuestra ley 12 del 19 de mayo del 2016. Como tercer punto que no puede faltar es la insolvencia transfronteriza, que si bien es cierto, mi estimado profesor y amigo Gilberto Bután tratará de manera más extensa en su ponencia, yo voy a tocar el mismo para presentar también algunas observaciones sobre este fenómeno jurídico. Y como cuarto punto, me pareció muy importante al momento de elaborar esta ponencia tratar el fenómeno de la reorganización conciliada, que es un fenómeno jurídico derivado del COVID-2019 y producto de las circunstancias que tiene la jurisdicción mercantil panameña, ¿no? Lo que experimento ahorita mismo al momento de implementar figuras legislativas novedosas. Y como cierre, trataré la implementación de otras leyes modelo en Panamá, como por ejemplo la ley modelo sobre insolvencia de grupos empresariales y si existe la intención del legislador panameño de implementar las mismas. Y unas breves conclusiones. Ahora bien, para poder hablar de insolvencia en Panamá, primero tenemos que entender desde cuándo se reconoce el concepto de insolvencia o quiebra. Panamá nace como república en 1903. Sin embargo, no es hasta 1917 que nosotros desarrollamos nuestros textos, nuestros códigos, nuestro derecho positivo. Por 14 años nos manejamos con legislación colombiana. En 1917 entra en vigencia nuestro Código Judicial, nuestro Código Civil y obviamente nuestro Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio se encuentra estructurado en 3 libros. Libro primero, Comercio en General, libro segundo sobre Comercio Marítimo, el cual está derogado, y libro tercero sobre la quiebra, el cual en su título 1, 2, 3, 4 y 5 trataba la quiebra. ¿Cuál era el problema? Por 100 años este proceso de quiebra
fue aplicado en Panamá. Sin embargo, era un proceso muy agresivo, no era amigable con el deudor. Al momento de ser declarado en quiebra, no había oportunidad de reorganizar el negocio. Y más aún, se destruía la capacidad del comerciante de volver a renacer como comerciante. Y es más, se te trataba como si ya existiera una quiebra fraudulenta. Era sumamente agresivo para con el deudor. Sin embargo, tenemos que recordar que Panamá mantuvo este régimen de quiebra agresivo por 100 años, por ser una economía pequeña. Tenemos que recordar que Panamá no es un país industrializado y tampoco tenemos una capacidad de producción que nos permita convertirnos en un exportador de productos. Tenemos una extensión territorial bastante pequeña. Y es por esa razón que Panamá tiene una plaza comercial pequeña donde se desarrolla la legislación mercantil acorde a las necesidades de la plaza comercial. Y esa ley de quiebra por 100 años hasta cierto punto satisfacía la necesidad de derecho al momento de que surgían problemas relacionados a la quiebra de un comerciante. Sin embargo, al final del siglo XX, en 1999, con la reversión del canal, lo que es la privatización de los servicios públicos con las ondas neoliberales, en Panamá incrementa la inversión extranjera. Y desde el año 2000 hasta la fecha, Panamá ha experimentado mucha inversión extranjera, ha habido mucho desarrollo en nuestro país. Y es en ese lapso de tiempo que el inversionista extranjero hace preguntas. De acá en Panamá, en caso de que el negocio no vaya bien, ¿cómo vamos a tratar los problemas? ¿Hay reorganización? ¿Hay Chapter 11 como existe en Estados Unidos? No, no hay. O sea, en Panamá hay un régimen de quiebra muy agresivo. Y eso como que pone al comerciante a dudar. Y es en ese momento de crecimiento económico, es en ese momento donde que tenemos que traer inversión extranjera, que el legislador panameño se sienta a reflexionar, la plaza mercantil panameña se sienta a reflexionar. Y se crea una comisión, quien tiene miembros del órgano judicial, representantes de entidades como la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria, la Cámara de Comercio, y todos ellos se reúnen para desarrollar una ley novedosa, algo para actualizar nuestro régimen concursal. Y se toma en cuenta la ley modelo de 1997, que señala la doctora Marianela Bruno, hoy está cumpliendo 25 años. Y esa ley modelo se utiliza como punto de referencia para desarrollar lo que se conoce hoy en día como la Ley 12 del 19 de mayo del 2017. De ahora en adelante nos referiremos a ella como Ley 12. Esa Ley 12 entra en vigencia en enero del 2017 y deroga el libro tercero del Código de Comercio, dejando a un lado ese régimen de quiebra. Ahora, por Panamá muchos pensarán, Panamá espera hasta el 2016 para entrar a lo que fue esa ola de reformas que viene desde finales de los 90, ciertamente. Desde el Río Grande en México hasta la Patagonia en Argentina, Latinoamérica ha experimentado una reforma en lo que es sus regímenes concursales, con la finalidad de crear esa uniformidad y armonía que pregona la CENUTMI, con el objetivo de facilitar lo que es el comercio globalizado, lo que es la inversión y la participación en toda la región latinoamericana. Panamá, si bien es cierto, entra a esta fiesta de reforma en el 2016 en el aspecto de insolvencia, no se hizo a propósito. Tenemos que recordar que todas las legislaciones se desarrollan acorde a las necesidades de cada sociedad. Y al momento de hablar de una introducción, al momento de introducir leyes modelo o traer un elemento legislativo foráneo a una jurisdicción, nosotros tenemos que tener cuidado, porque los sistemas legales de cada país representan un ecosistema. De la misma manera que yo no puedo llevar una ranita panameña a India, al trópico India, porque puedo crear una inestabilidad en su ecosistema, así mismo sucede en los sistemas legales. Entonces, toma trabajo traer una ley modelo, traer una novedad en materia legislativa e introducirla en una jurisdicción como la de Panamá. Y es por eso que esta comisión tomó su tiempo en elaborar esta norma, que es la Ley 12. Ahora, la Ley 12 se basa en 4 principios fundamentales, que los conocemos como los 4 principios rectores sobre los cuales se sienta la naturaleza jurídica de los procesos concursales en Panamá. Entonces son los principios de universalidad, igualdad, colectividad y negociabilidad. Cuando nosotros hablamos de universalidad, muchos de los presentes conocerán estos principios, de qué trata, pero también me he percatado que hay personas que no están iniciadas en el tema concursal, así que hablaré de manera muy breve qué quiere decir cada uno de estos principios.
El principio de universalidad hace referencia a esa universalidad de patrimonio presente y futuro que tiene un individuo y que le permite responder por sus obligaciones. Tenemos el principio de colectividad. Al momento de que una persona es sometida a una reorganización o a un proceso concursal, hay que actuar de manera colectiva, no caben las ejecuciones individuales, porque esa universalidad patrimonial tiene un límite, y si permitimos ejecuciones individuales se verán afectados otros acreedores. Entonces casamos los principios de universalidad y colectividad, los cuales dependen también del de igualdad, ya que para que exista colectividad y un mejor aprovechamiento de esa universalidad de patrimonio, de ese universo patrimonial, los acreedores tienen que tratarse en igualdad de condiciones. Claro, hay prelación de crédito, claro, existen créditos privilegiados, pero eso son unas excepciones puntuales a lo que es la igualdad, porque en un principio todos los acreedores tienen que tratarse en igualdad de condiciones. Y por último, el principio de negociabilidad, que hace referencia a esa virtud, a esa cualidad que tiene que tener el liquidador o el reorganizador del negocio objeto de un proceso concursal. Esos 4 principios rectores que hago referencia son una innovación que se introduce con esa Ley 12. Ley 12 que se basa en esas propuestas presentadas por la CENUDMI y que sientan las bases de un proceso concursal más amigable con el comerciante. Y aparte de esos principios rectores, nuestra Ley 12 también introduce 3 temas novedosos, que son la creación de tribunales de insolvencia, el proceso concursal de reorganización y tenemos la insolvencia transfronteriza, que pasaré a hablar en un momento. Ahora, brevemente los tribunales de insolvencia. Nuestra Ley 12, después de su texto preliminar, te establece los tribunales de insolvencia. Un juzgado de circuito, para los que no están familiarizados con la jurisdicción panameña, tenemos los juzgados municipales de circuito, tribunales superiores, Corte Suprema de Justicia. Los tribunales de insolvencia entran para auxiliar los tribunales existentes, los tribunales civiles. Se crea un juzgado de circuito especializado en insolvencia y se crea un tribunal superior que se encarga de lidiar con las apelaciones y temas que involucren un examen de una autoridad superior en materia de insolvencia. Y esos tribunales, la misma Ley 12 te establece que tienen que tener personal cualificado. ¿Cuál es la realidad de Panamá? La ley entra en vigencia en enero de 2017. Hasta el sol de hoy no se han creado esos tribunales. La principal razón, falta de presupuesto. Y, doctor Lescano, y si no hay tribunales de insolvencia, ¿cómo se han implementado los procesos concursales en Panamá? Se utiliza los juzgados de circuito, pero más adelante hablaremos cuál ha sido el resultado. Como segunda innovación, tenemos los procesos concursales de organización, que considero es el aspecto más relevante e importante de la Ley 12, porque permite la continuidad del negocio, permite que se proteja el orden económico nacional, a permitir que un negocio continúe operando y al operar genera empleos, el generar empleos genera pagos quincenales que permiten a los trabajadores contribuir al flujo económico, al adquirir bienes y servicios. La organización previene que se liquide un negocio porque le conviene más a la economía que el negocio siga operando a que el negocio deje de operar. Y por último, la insolvencia transfronteriza. Si bien es cierto, en el libro tercero del Código de Comercio se hacía referencia, no textual, pero se hacía referencia a insolvencia en otras jurisdicciones a cooperación judicial internacional, eso no se encontraba desarrollado. Y esa ley modelo del 97 sienta las bases, no solo para Panamá, pero para Latinoamérica, en materia de insolvencia transfronteriza, producto de la inversión transfronteriza, inversión global que existe. Y claro, se dan situaciones a nivel internacional que el comerciante puede estar en una situación de dificultad económica y de repente hay que quedar insolvente. Hay que actuar y gestionar ese patrimonio, pero resulta que no solamente tenemos una planta empaquetadora en Panamá, pero tenemos fincas con cerdos y ganado en, digamos, Costa Rica y Nicaragua. Tenemos que buscar la manera de acceder a esos bienes y poder sacar un mayor rendimiento. Y si existen acreedores en esa jurisdicción, que esos acreedores puedan acceder a esos bienes. Entonces, esa figura de insolvencia transfronteriza en Panamá se reconoce y se establece un marco jurídico para tratar la misma. Pero, ¿cuál es el problema que tiene la insolvencia transfronteriza en Panamá? Nuevamente, carecemos de los institutos procesales o la estructura procesal para que la misma sea eficiente.
Pero antes de entrar ahí, primero quiero hacer referencia a los supuestos sobre los cuales se invoca la insolvencia transfronteriza en Panamá. Supuestos que obviamente tienen que ser acompañados de una estructura procesal adecuada. El primer supuesto que está en el artículo 211 de la Ley 12 es la solicitud de un tribunal extranjero de asistencia en Panamá con relación a un proceso llevado en el extranjero. Es decir, solicitamos esa cooperación para asegurar bienes en Panamá y al mismo tiempo se evalúa la apertura de un proceso de insolvencia en Panamá y llamar a acreedores interesados. El otro supuesto en que puede manifestarse este fenómeno de insolvencia transfronteriza es que a través de las Cortes panameñas se solicite a un Estado extranjero apoyo con un proceso relacionado a la Ley 12 en Panamá. Es decir, que aquí explicamos la situación reverso a cómo está en el primer supuesto. No viene de afuera la solicitud, pero la solicitud vale Panamá para el extranjero. El tercer supuesto hace referencia a los procesos paralelos, que es que tenemos un solo proceso concursal andando en Colombia y se solicita la apertura de un proceso concursal en Panamá porque hay activos de ese mismo deudor. Los procesos paralelos tenemos que tener presente, no involucran que un juez se encuentre supeditado a juez de otra jurisdicción. Son procesos paralelos, cada juez tiene competencia en su jurisdicción para tratar la insolvencia, pero ambos andan de manera paralela y existe un alto grado de asistencia para así permitir que si existen activos que permitan satisfacer a acreedores en otra jurisdicción, estos puedan sacar provecho del mismo. Y el último supuesto que permite el uso de este concepto de insolvencia transfronteriza es que existan acreedores en el extranjero interesados en activos en Panamá y quieran solicitar la apertura de un proceso en Panamá. Aquí hay que tener cuidado, ya que eso no quiere decir que un canadiense puede venir y abrir un proceso concursal contra Francisco Flores. No, tienen que reunir los supuestos que establece la ley para poder permitir la apertura de un proceso concursal en contra del deudor. O sea, esos 4 supuestos están sentados en el artículo 211 de nuestra Ley 12, al igual que una serie de elementos que cuando uno lee, uno le parece, hombre, ven acá, tenemos un régimen de insolvencia transfronteriza, pero cuando nos vamos a ver la situación del procedimiento judicial en Panamá, y no solamente en Panamá, en Latinoamérica, nos damos cuenta que no acompaña lo que propone esta norma. Ejemplo de un colega, tiene una insolvencia, una solicitud de apoyo basándose, si no me equivoco, en el supuesto 1 proveniente, si no me equivoco, de Colombia. 2 años para admitir la solicitud de asistencia de ese tribunal extranjero. O sea, ya acabamos con la insolvencia en Colombia y acá todavía estamos evaluando si admitimos la solicitud. Entonces, eso no acompaña. Y eso nos lleva a otro tema, que es el tema de los tribunales de insolvencia que supuestamente se crean a través de la Ley 12. Al no existir tribunales especializados, nosotros tenemos que someter procesos concursales de insolvencia a los juzgados de circuito civil, que hacen un buen trabajo, pero están saturados de trabajo. Un ejemplo personal, una audiencia preliminar para evaluar y permitir que el deudor presente su oposición a la insolvencia me tomó 1 año obtener fecha, cuando en verdad, como bien señala la doctora Bruno, debería existir una herramienta procesal que incremente la eficiencia de estos procesos a los acreedores, ¿ok? Y poder satisfacer el crédito o reorganizar el negocio de una manera expedita. Entonces, la dificultad que tenemos al no tener tribunales especializados y personal cualificado que permita la implementación adecuada de estas normas, no podemos tener un proceso concursal de insolvencia nacional eficiente y mucho menos un proceso concursal de o un régimen de insolvencia transfronteriza eficiente. Ahora, eso no quiere decir que no exista arreglo. Ya tenemos la norma sustantiva, lo que hay que hacer es trabajar en la reforma procesal de manera tal que se pueda sacar un mayor provecho a esta ley que proviene de esas iniciativas de la CENUDNI, que son iniciativas positivas. Y eso nos lleva al tema que quería tratar hoy, que es la organización conciliada como un fenómeno derivado del COVID-2019. Invito a muchos de los que nos están viendo a investigar Panamá. Panamá es un país interesante para estudiar los fenómenos jurídicos, porque tenemos esta situación, tenemos un tribunal de insolvencia, es muy engorroso acudir a la jurisdicción civil, entra la pandemia, el 2020 Panamá tuvo un estado de emergencia nacional, los acreedores se rascan la cabeza, ¿cómo vamos a hacer para recuperar el dinero o cómo podemos organizar un negocio de manera expedita y poder mantener el flujo de caja? Nace la iniciativa de organización conciliada, que no es más que traer
el método alterno de solución de conflicto conocido como conciliación en el mundo de la insolvencia. Y, pues y eso se introduce a través de la ley 12 del 29 de abril del 2021. Ahora, esa ley 212 de abril de 2021 que trae la organización conciliada no es una ley nueva, es una ley que auxilia los procesos de insolvencia contenidos en la ley 12 y solamente tiene una vigencia de 2 años. Es decir, que se implementa la conciliación de una manera temporal para auxiliar el tema de insolvencia en Panamá, al llevar un conciliador a conciliar a llevar a conciliar a los acreedores y al deudor. Y no con el objetivo de liquidar, sino con el objetivo de mantener la continuidad del negocio. Esa insolvencia, esa organización conciliada se basa en esos principios rectores que mencioné antes. Universalidad, colectividad, negociabilidad e igualdad. Porque busca el mismo objetivo, que es la protección del crédito. Y esa protección del crédito se obtiene a través de un proceso más eficiente, producto de la falta de tribunales de insolvencia. Y aparte de eso, también se auxilian los principios contenidos en la Ley 5 de 1999, que establece que es el marco regulatorio de conciliación y mediación en Panamá. Obviamente no todos pueden aplicar a la organización conciliada. La misma ley 212 del 2021 te establece que el comerciante tiene que tener 24 meses de estar operando y tiene que sustentar mediante documentación soporte que te pide la ley que las medidas de emergencia adoptadas por el COVID-2019 tuvieron una afectación en el negocio y generan ese riesgo de insolvencia. Ahora, en esta reorganización conciliada difiere del proceso de organización porque tenemos un conciliador y el deudor o los acreedores la pueden invocar y ante un juez de insolvencia hay que presentar un aviso de intención. O sea, para acogernos a esa organización conciliada, el juez de insolvencia, como no existe, será un juez de circuito, evalúa la viabilidad del mismo y un experto financiero tercero al acreedor y al deudor se le va a contratar para que elabore un plan de continuidad que va a ser el punto de partida para que el conciliador mantenga la continuidad de ese negocio y se lleva a satisfacción esa reorganización conciliada del negocio en riesgo de insolvencia. En teoría, la organización conciliada no debería durar más de 6 meses. Y si no tiene éxito, procedemos a liquidar el negocio sin necesidad, ya que se restringe al deudor a invocar la reorganización, porque sería dilatar lo que es la satisfacción de créditos. Este proceso de organización conciliada considero un auxilio y es un experimento porque tendremos que ver cuán efectivo es la conciliación, ese método alterno de solución de conflicto en materia de insolvencia. Pero considero que el mismo es producto de la falta de tribunales especializados en materia de insolvencia. Y eso nos lleva al último punto para tratar el día de hoy, el cual es la implementación de otras leyes modelo, como la ley modelo sobre insolvencia de grupos empresariales. Para poder dar una breve opinión sobre esto, tengo que enfatizar que el desarrollo, y esto es personal mío, el desarrollo de la legislación y adopción de nuevas corrientes doctrinales tiene que darse acorde a las necesidades de cada sistema legal. Más aún, ese aspecto doctrinal y sustantivo depende mucho de la estructura procesal. Hagamos una analogía. Nosotros no podemos tener un auto BMW de alto rendimiento que se usa en autobahn y llevarlo a una playa aquí en Panamá. O sea, el carro va a tener un desempeño bonito y es cómodo, pero lo estás llevando a una carretera que no está hecho para el vehículo. Así mismo sucede acá. Nosotros no podemos implementar piezas legislativas novedosas que no puedan ser efectivas en Panamá. En cuanto al tema de grupos empresariales, en Panamá el concepto de grupo empresarial no se encuentra desarrollado en gran extensión. La primera vez que se hace una mención formal del mismo es en la ley 998 sobre la banca en Panamá, que se hacen los acuerdos de Basilea I. ¿Ok? Esa ley 998, que tiene su reforma en el 2008 y se implementan los cambios de Basilea II, te reconoce el concepto de grupo bancario. Esa es la primera noción de grupo empresarial. Posteriormente, en el 2007, con la ley 45 del 2007 sobre libre competencia y protección al consumidor, se habla de grupo económico. Y a nivel personal, grupo económico y grupo empresarial no es lo mismo. El grupo empresarial entra dentro del paraguas de lo que puede considerarse grupo económico. Entonces, al no haber una normativa que trate en sí el concepto de grupo empresarial y a nivel doctrinal no tengamos el concepto de grupo empresarial bien desarrollado, no podemos pretender tener una ley modelo e implementarla de manera directa.
primero tenemos que crear una estructura sustantiva y procesal para traer esa ley modelo. Pero no me tomen a mal. Yo como estudioso del derecho comercial, y más del derecho comercial internacional, yo estoy de acuerdo con la uniformidad del derecho. Y eso me lleva a la conclusión. La CENUTMI, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, hace una tarea muy importante, la cual es buscar la armonía y uniformidad del comercio internacional, la cual es sumamente relevante e importante para el mundo en que vivimos actualmente, ya que ya no hablamos de comercio doméstico, nosotros hablamos de comercio globalizado y tenemos que tener conceptos uniformes para que de manera expedita se lleve esa actividad. Y Panamá es parte de esa ola reformista. Sin embargo, al igual que el resto de Latinoamérica, nosotros tenemos problemas de nuestra tradición continental, el excesivo formalismo, la falta de personal cualificado, y eso tenemos que trabajarlo también, porque si no tenemos las herramientas procesales para poder sacar un mayor provecho a estas innovaciones que nos proporciona la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, o sea, no podemos implementarla, y al final del día eso puede generar una afectación al derecho patrio también, al no traer algo acorde a nuestra realidad. Y bueno, y con eso voy por terminada mi ponencia. Muchas gracias por el espacio y quedo atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor José María Lescano. Nos corresponde en este momento recordando que las preguntas serán al final, cuando ya termine toda la ronda de exposiciones. Me corresponde ahora presentar a nuestro último expositor, mi querido maestro, mentor, intelectual, el doctor Gilberto Luis Bután y Casa, que es conocido a nivel nacional e internacional, egresado de la Universidad de París, es actualmente nuestro director de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica de la Universidad de Panamá, y que tiene una amplia experiencia y un amplio rodaje intelectual en el derecho internacional privado y en el derecho comercial internacional. Y aprovechando la magia de las tecnologías, tenemos una grabación que nos va a presentar el amigo Philly Scioto, donde entonces el doctor nos va a comunicar asincrónicamente su ponencia sobre el debate sobre la insolvencia transfronteriza a nivel del derecho internacional privado y, digámoslo así, una especie de comentarios sobre las propuestas actuales de la UNCITRAL en la materia. Entonces, bueno, le pido al amigo Philly Scioto, que la doctora Mari me informó eso, así que, bueno, le toca a usted presentar el video del doctor. Buenos días. Para mí prácticamente me honra este pequeño diálogo y exposición con la representante de la Comisión para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas, la doctora Bruno, de Uruguay. Hay que remarcar que el Uruguay ha sido una de las grandes potencias del derecho internacional, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, y todavía sigue siendo un puntal del derecho internacional, tanto público como privado. Me complace estar también con el doctor José María Lescano, egresado de la Universidad de London School of Economics, y al mismo tiempo con nuestro profesor asistente Ángel Contreras, que ha tenido una tesis de grado en materia de inteligencia artificial en el plano internacional, que ha sido una gran novedad. E igualmente con el gran vicedecano y catedrático de Derecho Internacional Privado, el doctor Francisco Flores Villa, y la colaboración moral de esta jornada de la doctora Martí Jaime, que a pesar de que no está presente, prácticamente es nuestra digna representante en el plano de las relaciones con este organismo. Realmente el tema de UNCITRAL nos llama la atención en la Facultad de Derecho y en la universidad, a modo de director de Cooperación Internacional, por la sencilla razón de que las pequeñas empresas
son las que transforman el factor humano dentro de la creatividad. Es decir, le petit gran entrepreneur. Decía un economista francés que la única manera de salvar el desarrollo de Europa es que cada francés o cada europeo fuera entrepreneur. Y esa expresión yo la puedo plasmar y extrapolar para Panamá. La micro y mediana empresa son formas económicas o entidades de producción de bienes, servicios y capital. Sobre todo bienes, también servicios. Y vemos que hoy en día la idea es, en una sociedad panameña, en una sociedad dedicada al comercio, la simplificación de la constitución de pequeñas empresas y medianas empresas ayuda no solamente al individuo, sino a la familia y también a la productividad a nivel nacional y a la movilidad económica. Y creo que los gobiernos nacionales no se han abocado a ver la fortuna de este instrumento, y sobre todo en un país en donde la sociedad anónima hasta el día de hoy pueden hacerse 24 horas, pese a los obstáculos que ha traído los temas de las listas negras, grises y tal, que son reprimendas políticas más que otros casos. Quería también abordar en este tema incidentalmente el tema de la insolvencia transfronteriza. De manera breve, Panamá tiene un Código de Derecho Internacional Privado clásico en donde toca la quiebra como un medio de ejecución patrimonial de acreedores, tanto residentes como no residentes, que se basa justamente en la noción de el lugar de ejecución. Las observaciones que hemos podido recibir de esta nueva ley sobre la insolvencia a nivel nacional es que, en primer lugar, deroga el control de la Sala Cuarta de Ejecuciones Generales sobre el control de la competencia de actos jurisdiccionales emitidos en el extranjero. Segundo, crea una hipoteca o una disposición automática sin garantía. Y tercero, establece una desventaja para el acreedor del foro, el acreedor local. Dentro de mi tesis de Derecho Internacional Privado sobre la quiebra, la idea era de igualdad entre acreedores. Resulta ser que esta igualdad es solamente facial y consideramos que hay que hacer algunos correctivos. Uno de los correctivos es mantener el tema del control para evitar la arbitrariedad de autos declarativos de quiebra con efectos extraterritoriales que produzcan una disposición automática. Y segundo, este control también implica la información al acreedor local. Y en la posición del Código de Derecho Internacional Privado, que sigue la ideología también del Código de Comercio de Panamá, es que prácticamente la nacionalidad de los acreedores resulta de una concepción contractualista y económica. Es aquel en donde la prestación del servicio es perfeccionada. Creo que esos criterios que se ha retenido el Código de Derecho Internacional Privado deben ser informados en la nueva legislación vigente sobre la insolvencia, que verdaderamente no ha sido grata para los tribunales panameños. Han habido dos casos que conozco en donde, en primer lugar, el tribunal que se crea es un tribunal que no ha prosperado en su funcionabilidad por falta de presupuesto, y segundo, porque no se han dado las garantías necesarias en el proceso de ejecución sobre activos que se encuentran en Panamá. Este tipo de importación de normas sin adecuarla a los intereses de nuestros acreedores es lo que resulta un tanto incongruente. Lejos de ello, sí creo en que haya una masa unificada, pero siempre guardando la equidad, la proporcionalidad y el derecho a estar informado de los acreedores locales, y máxime si están basados su localización y calificación de acreedor en el lugar de ejecución y no por la nacionalidad. Esa es mi intervención pequeña. Agradezco la invitación, sobre todo nuevamente a la doctora Bruno, a la motivación, al motor moral que ha sido la doctora Marty Jaime, doctora en Derecho Internacional Privado y asesora de Estado, que nos ha permitido incursionar en esta materia tan sensible para un país en crecimiento, en transformación, en donde el núcleo fundamental es la empresa como medio para estimular la movilidad económica, social y reducir la pobreza en nuestro país. Muchas gracias.
Gracias, muy amable, estimado colega Montero Felicioto. Ese ha sido pues, un mensaje prístino que nos ha enviado nuestro querido doctor Bután. Y corresponde ahora abrir a las preguntas y respuestas del amable público. Quiera, pues puede perfectamente escribir su pregunta en relación entonces a la temática que hemos tocado hoy. Desde luego, haciendo un resumen final como moderador, hay que decir que efectivamente UNCITRAL cada día está más vigente, sobre todo con este desarrollo interesante de las guías, de estas nuevas formas de codificación y desarrollo progresivo. Ha representado a nivel internacional pues, un gran avance en cuanto a esto que ya dejó de ser un derecho flexible o un soft law, sino que es todo un sistema de recomendaciones legislativas. Claro está que, como bien lo decía mi querido amigo el doctor Lescano Navarro, cada país tiene su idiosincrasia y su cultura. Y definitivamente que a veces la uniformidad es buena porque así nos ayudamos mutuamente en este mundo globalizado, pero es necesario seguir rescatando ese dato de base de la parte cultural o social de cada país. Entonces, en ese sentido, UNCITRAL ha sido sabio al permitir que efectivamente estas guías, estas recomendaciones, estas propuestas de legislación, los diferentes países puedan definitivamente acogerlas. Y en ese sentido, definitivamente que nos enriquece a todos y nos motiva a seguir entonces viendo cómo este cambio tecnológico y este avance nos permite poder compartir todas esas informaciones. Y como yo siempre le digo a mis estudiantes, no es que queramos que las organizaciones internacionales arruinen a los estados, es que realmente la diplomacia es cara. Y tenemos la ventaja que ahora UNCITRAL y también en el sistema de la ONU, todos estos documentos están en la página web en español, así que eso nos ayuda a todos precisamente para nuestros estudiantes y nuestros colegas que obviamente que no manejen por los idiomas oficiales de trabajo de estos organismos puedan entonces enterarse de qué es lo que se está haciendo. Efectivamente es un trabajo realmente monumental y maravilloso. Es un corpus commercium, así como le llaman a los sistemas de lo que es la jurisprudencia de las Cortes de Derechos Humanos, que la llaman ahora el corpus. Entonces, obviamente, este corpus commercium que nos aporta UNCITRAL y las otras instancias de codificación como la CCI, el UNIDROIT y todos estos, el Comité Jurídico Interamericano, por supuesto, no hay que olvidarlo, nos están dando un gran aporte. Efectivamente, este acercamiento tecnológico que permite que podamos ver los documentos sin tener que ir como lo hizo en su tiempo el doctor Bután y lo hizo el suscrito cuando había que viajar a Ginebra a ver personalmente las grandes bibliotecas, o ir a La Haya, o ir a Viena en el caso pues, de UNCITRAL, obviamente que ahora tenemos al acceso. Entonces, eso es para nosotros muy importante y definitivamente que nos congratulamos nuevamente con esta valiosa UNCITRAL Law Day. Por supuesto, estas ponencias son definitivamente algo maravilloso y que va a permitir que todos los usuarios y los que estamos en este mundo del derecho comercial internacional y el derecho internacional privado podamos seguir produciendo conocimiento. Eso es lo que todos queremos y eso es lo que nos convoca y nos reúne. Efectivamente, pues, muy agradecido nuevamente en nombre del Colegio de Abogados y de la Universidad de Panamá y por supuesto darle las gracias a la doctora Bruno y a UNCITRAL por esta oportunidad que nos da para efectos de poder compartir estos conocimientos por lo menos una vez al año. Y por supuesto tenemos el reto de seguir leyendo los documentos de UNCITRAL y por supuesto nutrirnos de esta información y poder seguir avanzando. Por supuesto también la conferencia de La Haya, Derecho Internacional Privado. Entonces, bueno, me he atrevido yo a dar este resumen final de las 4 ponencias
Y por supuesto no dejar de agradecerle a la doctora Marley Jaime, la directiva del Colegio de Abogados. Obviamente que nuestro auditorio está como que no quiere preguntar, pero definitivamente como moderador humildemente es lo que me toca decir, y por supuesto ofrecerle la palabra a los que están para acá por una síntesis de 1 minuto de sus respectivas ponencias. Comencemos con la doctora Bruno, nuevamente agradeciéndole su disponibilidad de tiempo y su apoyo en este momento. Después vamos con Phil Scioto y después con el director. Doctora Muchas, Bruno, por favor, denos un pequeño resumen ahí de 1 minuto de su muchas ponencia. gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Solo un breve resumen para decir que los textos que se presentan el día de hoy son recomendaciones legislativas, como bien lo decía el vicedecano Flores, que esos se deben entender también en una forma de complementariedad y en conjunto con lo que hacen otras organizaciones internacionales con las que colaboramos en otros temas, como es la conferencia de la Haya, UNIDROIT, también el marco nacional, la OEA. Y atendiendo a que nuestra audiencia está un poco tímida, que me surgió una duda durante la presentación del profesor Lescano, en relación así durante la pandemia, todos esos tribunales, que entiendo que no son especializados, pudieron adoptar medidas como audiencias en forma remota para los testigos, o adaptarse, o esos tribunales durante la situación de emergencia cerraron y no hubo ninguna actividad. Eso era lo que me quedó un poco de inquietud cuando hacía la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora Bruno. Estimado Ángel Contreras Filicioto, por favor, denos un resumen rápido de su ponencia, por favor. Sí, bueno, concluir de que entendamos que el desarrollo de una empresa no pasa directamente por AMPIME solamente, sino que también cuando sea correspondiente, pues tendrán que hacer sus trámites en la DGI, tendrán que hacer sus trámites en el municipio, el tema impositivo también, pero sí destacar que esto sea en la medida de lo posible, por supuesto teniendo el ejemplo de un Citral, se ha digitalizado incluso hoy. Los empresarios pueden pagar sus impuestos a través de banca en línea, lo cual es bastante novedoso. Y por supuesto invitar de que, como dije anteriormente, cuando nos dignemos otra vez a contemplar una modificación, no sé si en la ley, por lo menos en los procedimientos, sí buscar la digitalización para resolver algunos conflictos más puntuales, más importantes, citaciones y temas relevantes que puedan por lo menos facilitar aún más a los microempresarios. Y bueno, muchas gracias por supuesto de nueva cuenta a los participantes y a los que nos ven también desde sus casas. Muchas gracias, estimado Ángel Contreras Filicioto, y por supuesto recordar por lo que usted acaba de decir que también se viene el tema de nuestro código procesal. Obviamente que el nuevo código procesal está buscando también un poco tecnificar o volver electrónica algunas notificaciones. Mi distinguido amigo José María Lescano Navarro, te ofrezco nuevamente los micrófonos. Muchas gracias, estimado amigo. Profesor Francisco Flores, doctora Bruno, claro que sí. Aquí se dio la pandemia tuvo efectos negativos para el entorno comercial, para la vida personal de muchas personas y especialmente desde el ámbito emocional. Pero también tuvo efectos positivos para un país como Panamá. Panamá tiene los recursos para digitalizar y desde hace años se viene hablando de digitalización en todos los aspectos, tanto el educativo como el comercial, como el burocrático y como el legislativo y como el judicial. Pero nosotros como buenos latinoamericanos dejamos todo para última hora cuando se prende el problema. Entonces, la pandemia obligó a los tribunales, porque el estado de emergencia de Panamá, a diferencia de mucho, lo que pasa es que cuando yo hablo, mi esposa es inglesa y cuando hablamos con los amigos de ella en ese entonces por Zoom, no, que acá en Londres no se puede salir. Sí se podía salir. La gente podía andar por la calle en Londres. Pero acá en Panamá tú no podías salir a ningún lado por 2 meses técnicamente, hacer supermercado por 1 hora y era con un número de identificación. Entonces, ¿qué sucede? Los juzgados, desde que se decretó el estado de emergencia, cerraron por 2 meses y medio más o menos. O sea, un estancamiento en los procesos.
lo único que quedó funcionando fue la jurisdicción penal y muy reducido. Entonces, comenzaron a implementar audiencias virtuales. En materia de métodos alternos, solución de conflicto, nosotros en mi despacho tenemos un arbitraje, la audiencia ha sido todo virtual, pura virtualidad. Y los juzgados de circuito civil obviamente llegaron a implementar virtualidad hasta cierto punto. En materia de insolvencia, tras que nosotros no tenemos tribunales especializados, eso atrasó más las cosas. Yo tengo un amigo que tiene una insolvencia muy delicada, un proceso concursal de insolvencia, y ahorita mismo no recuerdo bien qué etapa estaba, pero producto de esos 2 meses de atraso, todo se atrasó año y medio, el llamamiento a junta de acreedores y todo. No fue conveniente, pero como bien dice el profesor Francisco Flores Villa, esto ha traído efectos positivos. Se ha impulsado la reforma del Código Judicial, el Código de Procedimiento Civil, lo que es nuestra legislación de procedimiento civil. Panamá, el procedimiento civil se caracteriza por ser difuso. Difuso es que tenemos una serie de trámites que cada uno va por su camino, a diferencia del sistema angloamericano, que es concentrado, todo se ventila en una sola audiencia. Entonces, el procedimiento civil, obviamente respetando nuestra tradición continental, apunta hacia allá, hacerlo menos burocrático, disminuir ese atraso o esa deficiencia que nos trae el proceso difuso y hacerlo más apto con los cambios que tenemos a nivel global. Asimismo, nuestra presidenta de la Corte Suprema de Justicia, casualmente la semana pasada, habló de una deficiencia en jueces. Por cada 100,000 habitantes tiene que haber no sé cuántos jueces. Y ella habla de la necesidad de más presupuesto. Nuestro órgano judicial, nuestra presidenta de la Corte Suprema de Justicia está buscando más presupuesto para, 1, aumentarle el personal. 2, crear tribunales especializados como tribunales de insolvencia. Y 3, apoyar el desarrollo del sistema, el sistema digital. En Panamá ya se está implementando en los tribunales de consumo y en los juzgados de circuito civil y en materia del sistema penal acusatorio, que es nuestra jurisdicción penal, la plataforma electrónica. Obviamente, en un caso de civil que tengo, me toca ir ahí al juzgado a empujar y a regañar y a pelear y a que me vean la cara, porque no todo puede hacerlo por internet, todavía tienes que ir allá, pero el hecho de que ya tengamos una plataforma que nos permita ver edictos, que nos permita ver oficios, que nos permita presentar escritos en la jurisdicción marítima, si no me equivoco, creo que se está implementando el tema digital, creo que se va a poder presentar demandas y va a haber un cambio. Ahorita mismo no estoy seguro cuál es, pero la virtualidad viene y eso es producto de la pandemia del COVID-19, que no solamente trajo un tema negativo en todos los ámbitos, pero impulsa y motiva a que Panamá cruce el área digital, al igual que la región latinoamericana. Y eso va a ayudar en gran medida a la implementación de leyes modelo, como la ley modelo de insolvencia transfronteriza y en un futuro la ley modelo sobre insolvencia de grupos empresariales, que en algún momento, junto con el concepto de grupo empresarial, tenemos que desarrollar en nuestro marco jurídico, porque como un sector, como un país que se ofrece como un centro de servicio financiero, no puede ser que no tratemos el concepto de grupo empresarial desde un punto de vista sustantivo. Muchísimas gracias, mi querido José María. Y aclarando una cuestión, aquí ya llegaron un par de preguntas, aquí me explican que efectivamente habían algunos problemas de señal técnico, entonces aquí tenemos del participante Abad Medina, dice así la pregunta: ¿cuál es el procedimiento para declarar una empresa en bancarrota? Me parece que esa es para usted, doctor José María. Muchas gracias, Abad. Mira, aquí en Panamá ya no hablamos de bancarrota. Ahora, hablar de bancarrota y quiebra e insolvencia estamos hablando de sinónimos, pero doctrinalmente hay una diferencia. Para José María Lescano, y disculpen la arrogancia, para José María Lescano, que tengo 2 años estudiando Derecho Comercial, ya puedo darme el lujo de decir eso. Para José María Lescano, la bancarrota o quiebra es el Estado. La insolvencia es una situación, porque estar insolvente no quiere decir que estás, como decimos en panameño, sin dinero, ¿ok? Insolvencia puede generarse 2 circunstancias, estimado Abad. 1, la organización o la liquidación. Dependiendo de la situación de insolvencia que tengas. Puede que estoy insolvente, pero ponte el ejemplo que siempre de la panadería. Puede que no tengo mucho dinero en efectivo, pero tengo harinas, tengo camiones repartidores, tengo los empleados que le pagué la última quincena. Voy a reorganizarme. O sea, tu negocio puede continuar. Nuestra ley 12 establece un procedimiento para reorganizarse.
Uno tiene que presentar la solicitud a través de abogado, se evalúa la solicitud, se activa la protección financiera concursal para que no entren ejecuciones individuales. Lo único que va a seguir andando son los procesos laborales, pero la ejecución de las sentencias laborales se suspenden hasta que termine la reorganización. Y si se reorganiza y todo es exitoso, se paga a los acreedores y el negocio se mantiene. En caso de que no exista, estimada, en caso de que no exista dinero o el deudor sea un deudor de mala fe y quiera jugar vivo, como decimos en Panamá, ¿qué se hace? Nuestra ley 12, si no me equivoco, creo que es el artículo 89, establece los supuestos que permiten invocar la liquidación forzosa. Puede ser liquidación voluntaria o forzosa. La voluntaria es cuando yo quiero liquidar el negocio y me voy. Forzosa cuando no hay pago y tú estás evadiendo el pago. Se hagan gestiones de pago y no se conteste, no se atendan a las mismas. Existan dos o más ejecuciones y no existan medios para pagarla. Ausentarse del domicilio sin dejar ningún contacto o medio para contactar a los acreedores. Esos son los supuestos que uno puede invocar en una demanda de insolvencia, que en teoría se debería presentar a un juzgado de insolvencia, pero ahorita mismo se presenta a los juzgados de circuito. Entonces esa demanda tiene que ir acompañada de documentación soporte de por qué, que si así hizo la gestión de cobro, las cartas. Por ejemplo, una insolvencia que yo estuve llevando, un soporte que presenté es comunicación de correo electrónico y una carta emitida por el deudor donde dice estoy insolvente. Él mismo declaró su estado de insolvencia al presentar la gestión de cobro. Entonces eso alimenta el supuesto. Aparte de eso, un cheque de un certificado de depósito del Banco Nacional, si no me equivoco, es por $1,000, entre otra documentación soporte que tienes que presentar. El juez evalúa, la admite, se manda y se notifica al deudor. Una vez notificado, se le da oportunidad de que impugne la demanda de insolvencia y tienen también 4 opciones, resumir, los arreglos de pago y en caso de no pago se procede a liquidar o solicitar la reorganización si no se ha practicado y él presenta un plan de reorganización, se puede tomar en cuenta, o allanarse a la pretensión de los acreedores y proceder a emitir la autoliquidación. Entonces, sí, eso es la manera en que se interpone la liquidación, porque nuevamente aquí en Panamá no hablamos de bancarrota o quiebra, ya hablamos de insolvencia más que la situación en que estás, el estado de carencia de activos, la insolvencia es una circunstancia, ¿ok? Que puede llevar a la reorganización o puede llevar a la liquidación. Excelente respuesta. Y con el permiso de mi querido amigo, yo quería agregar a ese hilo conductor que lo que pasa es que bankruptcy es una terminología jurídica anglosajona. O sea, la palabra bancarrota es un poco como una traducción de bankruptcy, pero realmente nosotros utilizamos, y eso lo sabe mejor mi amigo José María, en la ley bancaria más bien el concepto de liquidación bancaria o el concepto de liquidación de la ley de seguros, o si se trata de una empresa de bolsa de valores, también yo las puedo liquidar porque esas son legislación específica en materia comercial que usa no la palabra bancarrota, sino liquidación. Entonces, un poco a veces ese manejo de que a veces el inglés jurídico, usted lo sabe muy bien, mi querido doctor José María Ricardo, es como muy específico, o sea, no es tan exactamente igual. No es más fácil leer un libro en francés que de repente tal vez el idioma jurídico o un libro italiano es como un poquito más cercano al castellano, ¿no? Pero obviamente que el inglés jurídico, bueno, tiene su miga, como dicen en España, ¿no? Una cosa que es muy, o sea, tiene que usar el término exacto para poder llegar al tema. Entonces yo pienso que la palabra bancarrota, claro, es conocida, pero parece que es una mala traducción de bankruptcy. Usted me puede ampliar un poco más eso, pues bueno, usted es el experto. Bueno, hay otra pregunta aquí de la participante Rosa Fernández, que ella nos había escrito que tenía problemas con su internet. Esta pregunta que viene es para el licenciado Filicioto. ¿Considera usted que el capital semilla de $2,000 o balboas es consono con la realidad actual cuando hay una alza en general de todos los productos debido a la alza de combustible? O sea, 2,000, ella concluye, 2,000 es razonable para los emprendedores en el área rural es más razonable para los emprendedores en el área rural que para el área urbana. Y muchas gracias, excelente seminario. Le manda saludos filiciosos desde Santiago de Veraguas. Adelante. Gracias, Rosa.
Ángel, ¿me escuchaste? Ángel. Ángel, Bueno, yo creo que parece que tengo un se le problemita fue en internet, se pero parece para que ir, se le fue la internet a Filichioto. ¿Tú podrías ayudarnos, José María, por claro, favor? claro, aquí compartimos un rato, ¿no? La internet Claro, claro, fluctúa mucho en adelante. Panamá. Tranquila, doctora Bruno, aquí en Panamá tenemos muy internet, o sea, hoy los astros no están alineados. Ahora bien, claro, $2.000 a mi criterio, como bien dice la invitada, $2.000 es consono con un Discúlpenme emprendimiento en que área rural. el internet acá en la oficina está Está No, bastante... fatal. Pero tranquilo, escuché Ángel, la que José pregunta. María nos estaba ayudando mientras tú contestas. Adelante, José María, ya que Sí, tiene o uso. sea, a mi criterio, $2.000 sí es un capital semilla, pero obviamente, dependiendo del tipo de emprendimiento, no es cosa con la realidad, es un cambio nuevo y tenemos que tomar en cuenta que un marco jurídico para un fenómeno como lo es las pequeñas y medianas empresas es muy difícil de elaborar porque tiene que tomarse en cuenta aspectos sociales, económicos y tiene también que hacerse una ingeniería legislativa. No podemos limitarnos solamente a una ley sustantiva que diga, tenemos un marco jurídico para pequeñas empresas. Tenemos que tratar el tema fiscal, tenemos que tratar el tema societario, y, por ejemplo, sociedades de emprendimiento. ¿Hasta qué punto esas sociedades de emprendimiento son compatibles con lo que establece el marco jurídico de la ANPYME? Y nuevamente los fondos que proveen. En su momento se habla de $2.000, pero considero yo, a mi criterio, Ángel podrá ampliar un poquito más, no es consono con la realidad, pero es parte de ese experimento, porque tenemos que tener presente que las leyes son como los programas de ordenador. Se hacen versiones beta 1.0, 2.0, 3.0, hasta que tienes el cuerpo legislativo apropiado. Obviamente, esos $1.000 es para ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la plaza mercantil panameña y cómo esas pequeñas y medianas empresas pueden arrancar con ese capital y después determinar si es probable o si el proyecto ha sido exitoso, incrementar ese capital semilla, todo dependiendo del tipo de emprendimiento. Así es como lo vería yo. Ángel. Sí, Gracias, José. bueno, muchas Ángel, gracias por adelante. la pregunta y bueno, disculpen por el tema técnico acá, pero a ver, hay que entender que antes eran $1.000, o sea que considerablemente bajo, ¿no? Pero $2.000, por eso cuando yo di mi ponencia especifiqué el fondo de capital semilla a qué personas va destinado. O sea, el fondo de capital semilla va destinado a aquellos que están de alguna manera teniendo problemas para generar excedentes, pueden pagar su producción, pero no generan excedentes. También aquellos que están solventando sus necesidades muy limitadamente o para su familia. O sea que el fondo de capital semilla realmente es un financiamiento que le da como un pequeño empujón al empresario como para poder proyectar un poco más la idea y que podríamos ver entonces en el lapso de un par de meses si el negocio funciona o no. A ver, se tiene que entender también, y aquí sí voy a ser bastante crítico, que el problema de la pandemia principalmente fue más un problema por las políticas que crearon los estados más que un problema económico de las empresas. Eso hay que entenderlo. A ver, ninguna empresa iba a querer cerrar durante 6 meses, por ejemplo, y qué pequeña empresa iba a aguantar el encierro de 2, 3, 4 meses. Eso hay que entenderlo también. Entonces, otra cosa, la inflación, por ejemplo, el alza de combustible, es más un problema de la Reserva Federal, en este caso de Estados Unidos, que está imprimiendo billetes más de lo que debería, que no se asimila a la producción, entonces eso genera inflación y eso es un problema que hasta cierto punto no es culpa de ANPYME. Igualmente el caso del Banco Central Europeo, que también ha generado una inflación considerable. Yo pienso que para lo que está destinado, pudiera ser un poco más alto, supongamos unos $3.000 en el futuro, podría ser, sí se debe considerar obviamente el tema inflacionario a corto y mediano plazo, porque obviamente si nosotros seguimos con esta ley dentro de 20 años van a seguir siendo los $2.000, obviamente va a quedar desfasada completamente ese fomento empresarial. Pero yo pienso que hoy
para poder proyectar una idea simple, porque recordemos que yo puedo tener una idea de negocio muy buena, pero no se va a adaptar a lo que sería un microemprendimiento. Puede ser que aplique directamente para inversiones y sea una mediana empresa, una empresa ya más grande, ¿no? Pero para microemprendimiento yo pienso que hoy $2.000, bueno, también la pregunta está destinada a los $2.000 en general. Recordemos que este fondo de capital semilla no son $2.000 que se dan, son dentro de un máximo de los $2.000. Puede ser que la ANPIME considere que un emprendimiento necesite $500 nada más y la aprueban son $500, no los 2.000. Eso también habría que considerar. Pero bueno, dependerá también del negocio, como dijo el doctor Lescano. Yo pienso que para proyectar una idea simple de un pequeño emprendimiento, estaría bien acercarse a esa suma de $2.000, pero que después, si la idea progresa, pues obviamente el empresario podrá acceder a las microfinanzas, que serían los créditos y garantías, ¿no? Pero obviamente eso se tendrá que ver paulatinamente, porque hay que entender que pues la moneda se devalúa, el comercio no es el mismo, puede ser que esté en auge, puede que no, que necesiten más incentivos o menos. Eso se verá conforme pase el tiempo, pero pienso que en la actualidad no está del todo mal, pero que no es simplemente una responsabilidad de ANPIME el tema económico. Muchas gracias, estimado amigo Ángel Contreras Filicioto. Y bueno, me toca ahora despedir esta transmisión agradeciéndole muy en particular a la doctora Bruno, al doctor José María Lescano, al licenciado Contreras Filicioto, a la doctora Jaime, al doctor Bután, y reiterarle que bueno, que nosotros estamos full support, como se dice en inglés, o sea, nosotros estamos apoyando a UNCITRAL y por supuesto seguiremos en esta dinámica y bueno, de parte del Colegio de Abogados de la República de Panamá y del vicedecanato y el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, pues bueno, le agradecemos a todos su cordial atención y poder y habernos acompañado en este día y bueno, gracias a todos y bueno, nos veremos el próximo año en la próxima UNCITRAL Law Day. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Salud. Hasta luego. Gracias.